Muy buenos días nos dé el Señor a todos, porque toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En esta ocasión vamos a hablar sobre el tema la resurrección. ¿O es falsedad o es un dato histórico irrevocable? Ese es lo que se propuso un catedrático de Harvard llamado Joshua McDowell. Y a él le preguntó un estudiante de la Universidad de Paraguay y me dijo: señor McDowell, ¿por qué no puede usted refutar al cristianismo? Yo le respondí: por una razón muy simple. No estoy en condiciones de poder negar un evento histórico de la resurrección de Jesucristo. Entonces, después, y luego dice, después de más de 700 horas de estudiar este asunto y de investigar en detalle su fundamento, he llegado a la conclusión que la resurrección de Jesucristo es uno de los fraudes más perversos, o es el hecho más fantástico de la historia. Jesús igual tiene 3 credenciales. Número 1, el impacto de su vida sobre la historia. Número 2, las profecías cumplidas en su vida. Y número 3, la resurrección de Jesucristo y el cristianismo permanecen en pie. O caen o permanecen juntos. Y el apóstol San Pablo dijo ahí en la 1 Corintios, capítulo 15, verso 35, si Cristo no resucitó, sería vana nuestra profesión. Pero Cristo resucitó, por tanto a su nombre gloria. Escuchemos el relato de las Escrituras Sagradas. Está en San Mateo, capítulo 22, versículos del 57 al 66. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún: después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guarda, id, aseguradlo como sabéis. Entonces
Ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Ahí vemos el relato de las Sagradas Escrituras, donde aseguran bien que todo esté sellado con el sello del imperio, y la guardia con el fin de asegurar. Ahí está el relato de la palabra del Señor. Ahora vemos la importancia de la resurrección de Cristo. Todas las grandes religiones del mundo, excepto 4 de ellas, están basadas en meras proposiciones filosóficas. ¿Sí? Proposiciones filosóficas, porque ni a religión llegan. Por ejemplo, 4 de ellas están basadas en personalidades más bien que en un sistema filosófico. Y esas 4 son el judaísmo fundado por Abraham. Él murió por allá en el año 1900 antes de Cristo. Y jamás se dijo de que el fundador de la religión judía, Abraham, se hubiese levantado del polvo de la tierra. También sucedió otro asunto de otras de las religiones, de las 4 que han tenido personajes. Las otras, el resto de los demás, cientos o miles que haya, son solo proposiciones filosóficas. Pero estas han sido religiones que han tenido fundadores, seres humanos. El número 2 es Buda. A él nunca se le atribuyó semejante acontecimiento de que hubiera resucitado. Buda murió en el año 368 antes de Cristo, a la edad de 80 años. También existe la número 3. Nos referimos a Mahoma. No se sabe jamás que haya aparecido a sus discípulos. Mahoma murió el 8 de junio del año 632 después de Cristo, a la edad de 61 años. Murió en Medina, donde está su tumba, que es visitada anualmente por millones de sus seguidores, pero jamás se ha mencionado, o se lo han encontrado, o se mencionó históricamente que se hubiese levantado de la tumba. Así que millones de judíos, budistas y mahometanos convienen en sus fundadores, que sus fundadores nunca se han levantado del polvo de la tierra. Pero el número 4
la resurrección de Jesucristo, el fundador del cristianismo. Pues el cristianismo reclama, es el único que reclama tener vacía la tumba de su fundador. La tumba del fundador del cristianismo quedó vacía al tercer día después de haber muerto. Entonces, gloria a Dios por nuestro fundador, que no lo pudo retener la tumba. Gloria al Señor. Toma, dame ese. Toma, dame ese. Dame el tuyo. Bendito sea el Señor. Así que, escuchemos algunos historiadores. Tertuliano, en el año 160, dice: pero los judíos estaban tan exasperados por sus enseñanzas de Cristo, los cuales sus gobernantes y jefes fueron convencidos de la verdad, principalmente porque tantos se pasaban a su lado que al fin le trajeron ante Poncio Pilato, que era en aquel tiempo el gobernador romano de Siria, y mediante la violencia y sus clamores contra él, le obligaron a dictar una sentencia que se los entregaba para que fuese crucificado. Con respecto a la ascensión, Tertuliano afirma: un hecho más cierto que las aversiones de vuestro procónsul Rómulo. Era un senador romano que afirmaba que se le había aparecido a él después de su muerte. Bendito sea el Señor. Josefo, un contemporáneo de Cristo, historiador, escribió a fines del primer siglo. En este fascinante pasaje de su libro Antigüedades Judaicas, dice: existió por aquel tiempo un hombre sabio, Jesús, si es lícito llamarlo un hombre, pues fue un hacedor de maravillas, un maestro de la clase de la que los hombres reciben la verdad con placer. Él conquistó para su bando a muchos judíos y también a muchos de los griegos. Este hombre era el Cristo. Y cuando Pilato lo hubo condenado a la cruz, a causa de la acusación pública de los hombres principales entre nosotros, los que le habían amado desde el principio, no lo olvidaron, pues se apareció vivo a ellos al tercer día. Los profetas divinos habían dicho estas
y millares de otras cosas maravillosas acerca de él. Y aún ahora la casta de los cristianos, llamada así por causa de él, no ha desaparecido. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Precisamente, bendito sea el Señor, el que hace la diferencia es la resurrección, la tumba del líder de los cristianos, de Jesús el Cristo, quedó vacía desde el tercer día. Y lo maravilloso que al resucitar no trae ningunos efectos de calambres o de cosas que pudieran haberle entorpecido, como si apareció como si hubiera dormido y de repente ya despertó. Eso es la muerte para Jesús, nuestro líder. Por eso dijo: muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Entonces, es maravilloso pertenecer al cristianismo, iglesia del Señor que está esparcida por todo el universo. Y donde quiera hay sucursales del reino de Dios. Y la victoria con la que contamos los cristianos a nivel mundial es que nuestro líder, ni la muerte pudo detenerlo. El libro de los Hechos fue escrito por Lucas, el mismo que había escrito el Evangelio. Este hombre también era un intelectual que tenía 4 carreras profesionales. Número 1, era médico. También fue escritor. También fue historiador. Y por último fue apóstol. Este hombre no era de la raza hebrea. Por eso cuando escribe el Evangelio lo dedica a los griegos. Uno de los prominentes hombres entre ellos, entre los gentiles, un hombre llamado Teófilo. A él le dedica el Evangelio porque él escribió el Evangelio a la iglesia entre los gentiles. Fue muy compañero de Pablo y él, por allá como en el año 63 al 70, explica en el prefacio a su Evangelio que él, aparte de ser contemporáneo de Cristo, no fue de los 12 apóstoles, pero era historiador que andaba entre ellos ahí. Y no era de la raza hebrea. Es el único escritor que no es de la raza hebrea, pero que tiene toda la experiencia porque allí siempre convivió y fue muy compañero del apóstol San Pablo. Este hombre, por el método por el cual prepararon el libro, los Hechos, él declara que estuvo en medio de la predicación primitiva y tomó parte de los grandes sucesos de los primeros días. Lucas es por consiguiente un testigo contemporáneo de primera mano y posible
uno de los que fueron tan fieles, pero que su relato es propio. Él afirma la propia historia. Por tanto, Marcos registra la siguiente narración de eventos posteriores al juicio de Jesús. En el capítulo 15, verso 15 al 20. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron detrás del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: «¡Salve, Rey de los judíos!». Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodilla le hacían reverencias. Después de haberle encarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Bendito sea el Señor. Entonces tenemos en Cristo el personaje más maravilloso de la historia, porque Él se hizo parte de nosotros los humanos para poder tener misericordia, como dice en el capítulo 2 de Hebreos, comenzando con el versículo número 14. Bendito sea el Señor. Escuchen ese relato maravilloso. Hebreos capítulo 2 del versículo 14. Dice así: Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Bendito. ¿Y luego? Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ahí vemos que nuestro líder tomó humanidad igual que nosotros, para, como está escrito en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Su Hijo unigénito, cuando vino, era unigénito, y cuando regresa, ya era primogénito, como está escrito en el capítulo 8 de la carta que escribe San Pablo a los romanos, el texto número 29. Escuchen lo que dice: Porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Bendito sea el Señor. Él vino a ser parte de nosotros, tomó carne, el Hijo unigénito cuando Él vino. Cuando ya resucita, ya era lo que dice San Pablo,
el primogénito entre muchos hermanos. Qué maravilloso es darnos cuenta que vino a ocupar el lugar igual a nosotros para redimirnos, para hacer la labor de expiación. La expiación es cuando los hebreos celebraban un día en el año para todos confesar sus pecados a Dios a través de 2 machos cabríos. Echaban suertes para que uno de ellos fuese sacrificado, y la sangre la rociaban en el altar, en el propiciatorio, y el otro que estaba vivo, el sacerdote Aarón ponía las manos en la cabeza de este y luego mandaban y ponían los nombres del censo de todos los ciudadanos hebreos, hasta el punto de que todos las iniquidades del pueblo entero, con los nombres de ellos, ponían esa lista arriba del animal, y luego con una persona lo llevaban a la parte más lejos del desierto, y allá lo soltaban vivo para que aquel animalito llevase la culpa de todo el pueblo. Es lo que vino a hacer nuestro Señor. Vino a hacer la expiación. Expiación significa pagar las deudas de aquellos que habían transgredido. Pues Cristo Jesús, con un solo sacrificio, se presenta, como San Juan dijo, Juan el Bautista, Juan 1:29, cuando él estaba bautizando gente, de repente lo vio venir y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Cristo se presentó como el Cordero que quita el pecado. Por eso está escrito en Hebreos que con un solo sacrificio pagó la culpa de todos nosotros los humanos, para que solamente con aceptarle tengamos redención y vida eterna. Por eso cuando Él resucita y que se presenta a una de las mujeres que estaba llorando, le dijo, ella quiso abrazarlo, echándose a sus pies, y le dijo el Señor: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve y dile a mis hermanos que voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Desde allí estaba el Señor tomando parentesco para ser el mayor de la familia regia. Bendito sea el Señor. Dijo, y después nos vemos en el monte de Galilea. Y cuando ya resucitado, Él fue al Padre. Allá se le dio toda autoridad por el que del capítulo 28 de San Mateo. Desde el versículo 18 dice que se apareció a ellos y les dijo: ahora sí, ya venía con toda autoridad, porque dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos por todas las naciones,
enseñándoles que guarden las cosas que yo les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ahí tenemos al Señor, ahora ahí, sí, con toda autoridad. Por eso es que el apóstol San Pablo dice en Filipenses, capítulo 2, del versículo número 7 en adelante. Escuchen lo que dice. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Qué maravilloso que Cristo Jesús se presentó al Padre, ya resucitado, y que no le dice a María Magdalena: no me toques porque no he subido a mi Padre. Y ya estaba resucitado, había tomado su cuerpo y ahora fue al Padre, presentándose no con sangre ajena, como lo hacían los líderes sacerdotales de Aarón, sino que él con su propia sangre, él derramó su sangre y se presenta al Padre, y por tan hermosa labor que él hizo, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Cristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¡Qué maravilloso! Así que tenemos que con toda confianza adorar al Señor Jesucristo, Cristo nuestro Señor. Toda lengua confiese que Cristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bajo esas bendiciones y con ese líder tan excelente, el cristianismo tiene un mensaje de vida, porque contamos con un líder que ni la muerte pudo retenerlo. Así que damos gloria a Dios y podemos casi siempre saludarnos de una manera muy especial, diciéndonos unos a otros: porque Él vive, puedo vivir el mañana. Que Dios los bendiga y los guarde. Y sigamos a nuestro líder poderosísimo, que se llama Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.